Hola, mi nombre es Michelle Alexandra Macedo del grado 1003 y voy a hablar sobre el siglo de oro. El siglo de oro es un periodo de florecimiento cultural y artístico y literario en España que abarca desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XVII, aunque no hay fecha exacta. Generalmente se sitúan entre 1492 con la unificación de España y descubrimiento de América y 1681 con la muerte de Carlos de Barca. Contexto histórico. En el contexto histórico podemos ver que el fin de la conquista, expulsión de los judíos, descubrimiento de América y cumplimiento de la primera gramática del castellano nos explica un poco en el contexto histórico, nos explica un poco sobre todo lo que ocurre allí en el siglo de oro, como fue el descubrimiento de América, que fue uno de los acontecimientos también muy llamativos en esto, porque Cristóbal Colón se dirige hacia Isabel, la reina Isabel, la reina Isabel en ese tiempo, y pues le pide como que para poder buscar una ruta para llegar a Inglaterra, para llegar a la India, y pues se ayuda de esto. Vamos a hablar sobre características generales del siglo de oro. Contraste entre grandeza imperial y crisis social. Influencia de la religión y la moral católica. Idealización y desengaño conviven en la literatura y el arte, porque pues a partir de la literatura y el arte, pues nos fuimos lo más que todos los católicos en esta entonces se fueron como que dando cuenta como que algunas cosas de las que nos decía la religión en este tiempo no tenían como que mucha credibilidad, porque en este tiempo surgen los filósofos y los filósofos empiezan como que a investigar y a analizar situaciones que pues no tienen como mucha credibilidad en este contexto, y empiezan a ver esta información y así. Vamos a hablar también sobre el arte y la pintura. El greco, estilo expresivo, figura alargadas, espiritualidad. Diego Velázquez realizó realismo, luz y perspectiva. Ejemplo, las Meninas. Murillo y Rubera, temas religiosos y populares. Arquitectura. Renacimiento español inspirado en la arquitectura clásica, barroco, ornamentación exagerada, iglesias, palacios. Ejemplo emblemático, el Escorial, complejo construido por orden de Felipe II. Y vamos a hablar también un poco sobre el final del siglo de oro, decadencia del Imperio Español, crisis económica, guerras, periodo de poder, muerte de Calderón de la Barca en 1681, suele marcar el final simbólico del periodo. También vamos a hablar un poco sobre la llegada de la imprenta, porque pues la llegada de la imprenta fue bastante importante en esta parte, porque pues gracias a la imprenta
en los monasterios ya no era necesario transcribir ellos mismos los textos literarios, sino que ya los imprimían, y gracias a esto hubo una generación masiva de lectores y ya era mucho más fácil adquirir los libros en este tiempo. También el barroco se caracterizó por su arte y su escritura. También hay escritores como el autor de Don Quijote de la Mancha, que nos habla también un poco sobre este escritor nos habla sobre las novelas, un poco se trata también como un poco de las novelas caballerescas, porque habla sobre un caballero con su acompañante que era Don Sancho Panza, y esto también tiene un poco de como que ¿cómo se podría decir esto? Como que algo místico, porque pues todo lo que él tenía como que un problema mental, porque pues tenía mucha imaginación, imaginaba muchas cosas, imaginaba y sus viajes eran como muy imaginarios, y pues Don Sancho engañan a las personas, las roban. Y en este contexto tenemos el libro de Lazarillo de Tormes, que es la historia de un joven que pasa de amo en amo, y pues casi todos los amos que él tiene pues son pícaros, son personas que roban a las otras personas, que les mienten. También podemos hablar del barroco, porque el barroco fue como el auge de donde hubo el apogeo de estas obras. Y también voy a hablar un poco sobre el término barroco. Se refiere a un término artístico en conjunto con el Renacimiento del siglo anterior. Juntos constituyen el siglo de oro, que generalmente se considera la época más fecunda y gloriosa de la historia literaria en España. Comienza a principios del siglo XVII, con los últimos años del siglo XVI. No hay un consenso entre los críticos tras un periodo de transición llamado manierismo, o abarcado desde el siglo XVII. También en el barroco nos muestran como que el barroco fue bastante muy parecido al Renacimiento, porque tuvieron como que mucho en común. Vamos a hablar sobre la invasión turca. ¿Qué sucede en la invasión turca? En la invasión turca sucede que obligan a los sabios bizantinos a viajar a Italia, ya que ellos tenían mucho conocimiento sobre la lengua griega y la hablaban, entonces esto les favorecía mucho como que a ellos. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasó allí? Allí pasó que pues empezaron a promover
el interés por el arte y la filosofía de la antigüedad. Desde Italia, el Renacimiento pasó al resto de Europa en distintos momentos. Entonces, pues así se fue ampliando como que todo el término del arte y la filosofía en Italia, ya que pues se llevaron a los sabios bizantinos allí. Esto también nos muestra que los sabios bizantinos pues eran en España, pero en España pues no se veía tanto sobre lo del arte y la filosofía, sino que tuvo que pasar que se los llevaran hacia Italia para que empezara esto a esparcirse por toda Europa, para que tomaran estos conocimientos que tenían los filósofos y los artistas. Y pues aquí tomamos como que algo muy importante, que es lo de la filosofía, ya que los filósofos tuvieron muchos problemas con las iglesias católicas, porque pues no estaban de acuerdo con lo que ellos decían, porque pues refutaban muchas de las cosas que ellos decían. Voy a dar como que un pequeño ejemplo, que es lo de que el sol giraba alrededor del mundo, y pues los filósofos se empezaron a investigar y pues ellos dijeron que no, que era la tierra que giraba alrededor del sol. Y pues esto a la iglesia pues no le gustó, porque pues las personas, los creyentes, empezaron como que a atar cabos y a decir, pero venga, entonces esto sí es verdad, y lo que está diciendo este señor, porque pues cómo va a girar el sol alrededor de nosotros. Y empezaron como a refutar las ideas que le estaban dando en la iglesia. Gracias a esto sufren una ruptura, y gracias a esto se da la Reforma Luterana, que la Reforma Luterana trata de que Martín Lutero como que no está de acuerdo con algunas cosas de la iglesia, y empieza a clavar sus tesis en las puertas de la iglesia. Si no estoy mal, son sus 98 tesis en la iglesia. Y pues pues no les gusta mucho esto, y aquí se da como que un poco de la filosofía en el siglo de oro. Vamos a hablar ahora un poco sobre el Renacimiento literario. El Renacimiento literario nos surge gracias a que llegan nuevas innovaciones de Italia, moda, sobre literatura también, los poemas, cosas así. Pues no les gusta mucho esto, y aquí se da como que un poco de la filosofía en el siglo de oro. Vamos a hablar ahora un poco sobre el Renacimiento literario. El Renacimiento literario nos surge gracias a que llegan nuevas innovaciones de Italia, moda, sobre literatura también, los poemas, cosas así. Entonces esto como que nos llama mucho la atención. Les llama mucho la atención en estos siglos a estas personas, y pues adoptan estas formas literarias como suyas. La literatura española del siglo XV al siglo XVI experimentó una transición significativa hacia el Renacimiento, reflejado en obras como La Celestina y el teatro de
Lope Rudera, la estética renacentista y el nuevo prototipo de caballero también jugaron un papel importante en la configuración de la cultura y la literatura de la época, ya que pues en este como que en este tiempo del siglo de oro, estas como que esta literatura era muy llamativa para ellos, es como que les atraía mucho, les gustaba mucho esto y pues se basaban en esto, como en cosas que pasaban en realidad, que se vivía día a día en este tiempo. Vamos a hablar un poco también sobre la prosa del Renacimiento, que fue bastante importante porque gracias a esto Miguel de Cervantes hizo su obra, como que adaptó pues gracias a Miguel de Cervantes adaptó el libro el libro de caballerías, como con una parodia de él, como lo fue Don Quijote de la Mancha, que pues también era como un tipo de novela caballeresca y pues de caballería, que pues no tenía tantas cosas de realidad porque pues Don Quijote de la Mancha era como muy le ponía como mucha imaginación a las hazañas de él, como a las horas, como que a lo que él iba a hacer, como acá a sus hazañas, como a los lugares donde él iba, le ponía como que mucha imaginación a esto. Vamos a hablar un poco también sobre las novelas de caballería. Las novelas de caballería tuvieron su auge en España durante el siglo XVI y fueron leídas con avidez. Se cuenta que el propio emperador Carlos V, Santa Teresa y San Ignacio de Loyola en su juventud se entusiasmaron con esta literatura de imaginación, ya que pues para ellos como que les llamó mucho la atención, como les dije, esta literatura era contaban como las hazañas de los caballeros en ese tiempo, lo que sucedía, lo que ellos hacían como que en las guerras. Gracias a la imprenta, que en ese tiempo llegó la imprenta, se pudo como que se pudieron estos libros llegaron como que pues a mucha gente, porque pues ya en los monasterios no tenían que copiarlos a mano, sino que ya pues lo imprimían, y esto llegó como que a más personas, a más gente, para que leyeran todos estos libros. Ahora vamos a hablar un poco sobre el Lazarillo de Tormes, ya que el Lazarillo de Tormes habla sobre las novelas picarescas, porque ¿sobre qué tratan las novelas picarescas? Las novelas picarescas tratan sobre personas de bajos recursos que engañan a otras para robarle sus bienes, sus pertenencias, como que dinero en sí. Entonces el Lazarillo de Tormes trata mucho de esto también, ya que allí hay
el Lázaro trataba mucho con, o sea, perdió a su padre y su madre tuvo que viajar a otra ciudad y pues allí conoció personas y pasó de amo en amo y lo pues casi todos los amos que él tuvo eran pícaros, eran ladrones, eran mentirosos y pues él como que vivió esto rodeado por personas pícaras. Entonces esto como que aquí en esta historia nos muestran un poco de qué era esto, qué son las personas pícaras, porque aquí en esta historia el primer amo de Lazarillo era un cieguito que pues fue muy mala persona con él, ya que desde el principio, o sea, lo maltrató y le había prometido a la mamá de él que pues lo iba a cuidar, algo que nunca cumplió. Entonces ya con este contexto nos damos un poquito de cuenta que es como que qué son las novelas picarescas. Ahora vamos a hablar un poco sobre la poesía del Renacimiento. Esta poesía tuvo pues fue muy importante y también tuvo esto como que tuvo ayuda de la tuvo pues una gran influencia latina gracias a Garcilaso de la Vega, que fue un guerrero y poeta pues bastante importante en esto porque pues era muy nombrado. Bueno, y gracias a que se nombra esto como que la importancia de la cultura latina en esto, los italianos también recuperan como que eh, esto, como que la toman de nuevo se podría decir sus raíces, como que todo lo que ellos tenían y su, sus temas como musicales también vuelven a ellos, las formas artísticas y todo, regresan como que a ellos, se los toman como que de nuevo, vuelven a adquirir esto, sus, sus, sus creencias, como que lo que ellos practicaban mucho porque pues los habían dejado por fuera de ellos. Ahora vamos a hablar un poco sobre la poesía religiosa. Nos hablan de la poesía religiosa que pues la poesía mostrar de otra manera como que la religión, darles a conocer de otra manera la religión y esto y también emplearon mucho la poesía mística y la poesía ascética y pues España en ese momento se convirtió en esto como en la ganadora del catolicismo, como que allí en España como que era más fuerte como el catolicismo, se concentraba más lo que era el catolicismo. Vamos a hablar un poco sobre la ascética. ¿Qué es la ascética? La ascética habla de como que de dejar todo lo material para que como para la ascensión del ser humano. También vamos a hablar sobre la mística. La mística pues trata de que pues las personas que son como por decirlo así, que son puras, que no tienen ningún pecado ni nada, reciben dones de Dios y pues ascienden con él. Y pues para mi parecer era como que las místicas eran como que muy por decirlo así, eran muy no tenían como mucha congruencia con esto porque pues no era como que algo muy
muy real, porque pues ninguna persona es perfecta ni nada en ese sentido, todos tenemos como que algún error y todo eso, entonces como que era muy incierto esto. Ahora voy a hablar un poco sobre el contexto histórico y características generales. Durante este periodo en que reinan Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, España está en un declive debido a guerras constantes, críticas económicas, el despilfarro de la corte, división entre cristianos viejos y cristianos nuevos y la Inquisición, entre otros factores. Es una época de inestabilidad, inquietud, pesimismo y sobre todo desengaño. Hay un rechazo a las expresiones de ideologías modernas que se producen en otros países europeos, de ahí que el país se cierra a todo contacto cultural con el resto del continente. Esto nos dice que pues no estaban como que muy abiertos a que otros países europeos pues les dijeran como que llegaran a imponer como que sus creencias o todo lo que es como que ellos hacían, y por esto pues no querían como que tener como mucho contacto con estos. Y también vamos a hablar un poco sobre el arte y la literatura del barroco. El término barroco es el que se había identificado el arte del siglo XVII, y especial el teatro y la poesía española de esta segunda parte del siglo de oro. Fue durante muchos años usado como sinónimo de recargamiento, de exceso ornamental, de juegos metafóricos e intelectuales que fuerzan al espectador a descifrar lo que se esconde detrás de cada imagen o apariencia. Más que todo, aquí como que nos hablan un poco como que de lo que escondía como que los personajes del barroco, como que se centraban mucho en las apariencias que ellos tenían, como que no era mucho lo que les llamaba la atención, como que la trayectoria que ellos tenían, sino como que cómo se desarrollaban en este contexto. Ahora vamos a hablar un poco sobre la poesía. La poesía se produce, perdón, me estoy enredando mucho. La producción de la poesía es enorme durante este siglo. El lenguaje es complejo y artístico, en contraste con la naturalidad y la sencillez de la lírica renacentista. Todavía se emplean las mismas métricas del siglo anterior, pues como que era muy normal como que seguir como pues no éramos como que muy normal, pero pues seguían como algunas métricas que como que le llamaban mucho la atención y como que les servían para emplear en la poesía que ellos pues estaban haciendo en este tiempo. Ahora vamos a hablar un poco sobre el conceptismo. ¿Qué nos dicen del conceptismo? El conceptismo es como que lo que nosotros, los conceptos que nosotros tenemos sobre los temas que ellos hablaban, y así, era como que nos daban conceptos muy breves de lo que ellos hablaban, y pues nos daban a entender esto. Esto es todo por hoy.
Muchas gracias.